Buenos días, hermanos. Vamos a estudiar ahora el capítulo 4 de 2 de Timoteo, que nos toca en este día. Vemos aquí, hermanos, al apóstol Timoteo, que le da algunas instrucciones el apóstol Pablo, que le da algunas instrucciones a Timoteo. Le dice: te encarezco delante de Dios. Versículo 1 dice: y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que inste a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bien, hermanos, acá pues Pablo está dando estas, es una orden, ¿no? Prácticamente, ya que Pablo está viendo que en Timoteo ve se puede decir, un buen producto, se puede decir, ¿no? Como para poder explotarlo por el bien de la palabra de Dios, porque vemos que Timoteo es un joven, y acá Pablo ya tenía su edad. Entonces, vemos que le dice que esté muy ceñido a la palabra de Dios, ¿verdad? Y que le dice que predique, que a tiempo y fuera de tiempo. Esto significa en todo momento, ¿no? Que esté preparado en todo momento, ¿no? Que dice que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. O sea, que debe de, en la iglesia, hay a veces algunos hermanos o hermanas que de repente no están muy bien en la palabra. Entonces él le dice, ¿no? Para que exhorte, ¿no? Para que reprenda, ¿no? Para que pueda así los hermanos pues que puedan andar correctamente, se puede decir. Pero dice con toda paciencia, dice, ¿verdad? Y doctrina, ¿verdad? La paciencia es uno de los dones del Espíritu, ¿verdad? Entonces, sería bueno que también, ¿no? Debemos de exhortar así, ¿no? Con esa paciencia, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que da a entender acá el apóstol Pablo para Timoteo. Dice en el versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otra versión dice que teniendo, o sea, que no querrán oír, la palabra de Dios prácticamente. No sufrirán, dice, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver que a veces hay personas que están dentro de la iglesia, pero después comienzan a, a creer en otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, de repente, algunos dicen que el hombre proviene de la evolución, ¿no? Y más no por la creación. Entonces son que le dan como comezón de oír, dice. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿no? Entonces, son cosas que ya no que no están dentro, se puede decir, de la sana doctrina. Entonces, comienzan a hablar esas cosas. O también, por ejemplo, en algunas iglesias protestantes dicen que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió, dice que para ser salvos, dice que Él dio una parte nada más, ¿no? Bueno, había dicho que había dado 60% para ser salvos, y otro 40% lo damos nosotros para obtener la salvación. Pero no es así. Nuestro Señor Jesucristo, Él dio todo. Él hizo un sacrificio perfecto al 100%, y nosotros tenemos que regirnos a ello.
porque así dicen en otras iglesias protestantes que el 40% lo damos nosotros por medio ya de nuestras buenas obras, de nuestras buenas acciones, y así nosotros obtendremos la salvación. Pero no es así, hermanos, no es así. Y después dice, y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. Claro, esas son unas de esas fábulas que comienzan a decir, ¿no? Como por ejemplo como ya le dije hace poco, de la evolución, y porque nosotros no creemos en la evolución, nosotros creemos en la creación. Tenemos esa fe, esa certeza de que estamos aquí porque fuimos creados por Dios. Después dice, en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, le está diciendo que él que no haga caso a todo lo que se refiere a los otros, ¿no? A esos maestros que conforman sus propias concupiscencias, ¿no? Se refiere que no sea igual que ellos, ¿no? Que sea sobrio, dice, ¿no? Y luego que también que soporte las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple su ministerio. ¿Habrá aflicciones? Sí, pero tenemos que soportarlos, tenemos que pasar esa prueba. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos pues vencedores, ¿no? Mediante la fe que hay en cada uno de nosotros. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces, acá el apóstol Pablo, él ya tiene su edad, él ya está viendo que ya le va a llegar su hora, ¿no? Entonces dice así, yo estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces, él ve que su tiempo, ¿no? Como le digo, le está llegando, y entonces le da todas estas recomendaciones a, a Timoteo, ¿no? Porque él está viendo en él como un sucesor. Entonces, dice así, y dice el 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Acá el apóstol Pablo está dando su testimonio, ¿no? Un buen testimonio de él, porque él, pues, cuánto ha sufrido por el evangelio, cuánto él ha tenido muchas aflicciones, inclusive ha sido casi muerto, hasta lo confundieron, ¿no? Que estaba muerto, pero no, siempre pues él ha estado ahí firme y siempre él ha estado adelante, pues, ¿no? En la palabra, nunca él ha retrocedido, su fe no ha decaído, ¿no? Entonces siempre ha estado él puesto su mirada en Dios, ¿no? En Jesucristo. Dice, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, ¿no? O sea, en el día de su venida. Dice así, ¿no? Que nosotros también tenemos que estar así, hermanos, tenemos que estar peleando la buena batalla, ¿no? Y estar así hasta el fin, porque dice también, ¿no? En Apocalipsis 2:10 que debemos ser fieles hasta la muerte, que Dios nos dará la corona de la vida. Luego dice, procura venir a verme pronto, porque Demas me ha desamparado, dice, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Estos eran que estaban con Pablo, ¿no? Acompañándoles, pero lo abandonó un tal Demas.
Entonces, a veces hay hermanos que de repente no están muy firmes en su fe o son muy jóvenes y luego se retracta, ¿no? Entonces, lo abandona uno en el ministerio, ¿no? Como se da para atrás, ¿no? Amando a este mundo, ¿ves? Solo Lucas está conmigo, dice, solo Lucas. Acá a este Lucas se refiere pues al que escribió el Evangelio de Lucas y Hechos, ¿no? El médico. Dice, solo Lucas está conmigo. Prácticamente Lucas ha estado con Pablo en casi todo su ministerio hasta el final. Y luego dice, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Marcos, sobrino de Bernabé, en el primer viaje misionero de Pablo, Marcos los abandonó. Entonces, y luego en el segundo viaje, Bernabé quiso llevar a Marcos y Pablo se opuso. Pero ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice, tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Ha pasado ya un tiempo y ya Pablo ha visto en Marcos ya su madurez. Entonces, por eso que le dice, tráele conmigo, dice. Y después dice, a Tíquico le envía a Efeso, trae cuando vengas el capote, a Troas, que dejé, y los libros, mayormente los pergaminos. Todas esas recomendaciones le da a Timoteo. Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Un tal Alejandro dice que le ha causado muchos males, dice al apóstol Pablo. Pero acá dice, el Señor le pague conforme a sus propios hechos. Pero ya acá el apóstol Pablo se lo deja en manos de Dios, ¿no? Que Alejandro pues sea juzgado por él, ¿no? Según sus hechos, ¿no? No es porque el apóstol Pablo le esté pagando mal por mal, ¿verdad? Porque no debemos pagar mal por mal, sino que acá ya Pablo se lo deja a Dios, ¿no? Al Señor. Guárdate tú también de él, de gran manera se apuestan nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Mira, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les ha tomado en cuenta. Me hace recordar un poco a Esteban, ¿no? Que cuando fue apedreado le dijo a Dios que no les ha tomado en cuenta este pecado. Pero ¿qué dice el 17? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación a todos los gentiles y que todos los gentiles oyesen. Y así fue librado la boca del león. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nunca nos abandona. Él siempre está con nosotros, siempre está a nuestro lado. Con Él nosotros tenemos fuerza. Acá dice, me dio fuerza, dice, para que a mí fuese cumplida la predicación. Y siguió predicando así a los gentiles. Y me libró la boca del león, dice, o sea, del mal, salió de la cárcel. El Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, entonces acá nuestro Señor Jesucristo ama a sus hijos, ama a nosotros. Dios ama a sus hijos y Él nos librará de todo mal. Pero siempre estemos, hermanos, confiados y nuestra fe puesta en Él. Después dice saludos y bendiciones al final, ¿no? En el versículo 20 dice Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. El apóstol Pablo podía hacer milagros. Él hacía milagros, el apóstol Pablo. Pero acá dice, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Él lo dejó enfermo a Trófimo. Él podía haberlo sanado, pero él también hacía milagros, ¿verdad? Pero la voluntad, nuestro deseo de nosotros es que el hermano tal, la hermana tal,
sea sanar, curar. Pero la voluntad, la última voluntad lo da nuestro Dios Padre. Entonces, hermanos, acá vemos que, primeramente, por el amor al prójimo, nosotros tenemos que predicar el Evangelio. En todo momento, hermanos. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y entonces, hermanos, estemos siempre con este mandato que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y acá Pablo lo dice nuevamente, ¿no? Y nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a hablar la palabra de Dios a los que no lo conocen. Oremos, hermanos. Padre bendito, Padre amado, santificado sea tu nombre por toda la eternidad. Gracias te damos, Padre, por esta hermosa mañana, por esta confraternidad que estamos acá reunidos unos cuantos de tus hijos. Te pedimos, Padre, que siempre nos dé ese valor, esa valentía, Padre, para poder nosotros hablar el Evangelio, para poder hablar de gran amor que tú nos diste, Padre, de haber entregado a tu Hijo unigénito para salvarnos de nuestros pecados. Gracias, Padre, por todo. Te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.